que nos entregues tu palabra y nosotros con todo gusto te entregamos la gloria, porque solo tú, Señor, la mereces. Bendiga mi vida, bendiga la iglesia y bendiga a cualquier persona que acepte y reciba tu palabra, y que tu palabra corra y que sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén. Quiero desarrollar este mensaje que lo he intitulado Llegó Jesús. Vive Cristo para siempre. Si usted quiere, dígale al que esté a su lado, llegó Jesús. Cristo vive para siempre. El Señor Jesucristo recién acaba de vivir la pesadilla más grande de su vida, como es ser arrestado el viernes, ser muerto en la cruz y llevar desde el viernes por la noche en el sepulcro. Y si bien fue la peor pesadilla para el Señor Jesucristo, ¿qué podemos decir de sus seguidores, de los discípulos del Señor, los que llevaban un poco más de 3 años disfrutando su presencia, disfrutando de tenerlo todo, no solo lo que al alma y al espíritu podemos referirnos, sino también aún a la parte material, porque tenían a un Señor Jesucristo que nada era imposible ni difícil para él. Desde las cosas más insignificantes hasta las cosas más difíciles, los discípulos sabían que de eso se encargaba el Señor sin ningún problema. A Cristo sea la gloria. Que hay una multitud que lleva 3 días con Él, que no hay comida para ellos, no hay problema. Díganle a las personas que se recuesten, que se sienten, y ustedes vénganse para acá conmigo, porque vamos a bendecir este pan y vamos a dar comida hasta que sobre. Cristo vive para siempre. Que se levantó una gran tempestad en el mar y que las olas se han venido y se han adentrado, y ahora el mar amenaza con hundir la embarcación. No hay problema. Ahí está la persona que tiene la solución para eso. Es cuestión de tocarlo. Es cuestión de decirle que nos ayude y despertarse el Señor y ver ese mar embravecido y ver esa tormenta endiablada y de repente con toda la calma del mundo decir al viento la palabra, decirle al mar la palabra y el viento tranquilizarse y el mar volver a bonanza. Es extraordinario, porque con el Señor lo estaban teniendo todo. Además de eso, estaban a la expectativa, porque se hablaba de un reino para Israel, donde el Señor Jesucristo sería el rey de Israel, y ellos los 12, los primeros ministros, los gobernadores, los hombres de 1000 batallas, para que ese reino fuera extraordinario. Y una mentalidad siempre positiva, una mente siempre oxigenada,
sin ningún problema. No había nada absolutamente de qué temer. Pero cuando llega esa fatídica semana, vive Cristo para siempre. Y cuando llega ese fatídico jueves por la noche, y cuando llega ese fatídico viernes, donde parecía que todo se derrumbaba, que todo se vuelve pedazos, donde los discípulos ya en el momento determinado, ya cuando iban a tomar al Señor, desenfundaron una espada, por lo menos se sabe de una, podían haber habido otricas, y se volvieron como locos a enfrentar a un ejército romano con más de 600 hombres, porque se sentían agrandados, se sentían que nada tenía por qué quedarles grande. Pero ahora se dan cuenta que su rey, del cual ellos se gloriaban, del cual ellos se sentían a gusto de dar su vida si tocaba, ahora les está diciendo: tengan la bondad y guarden esas espadas. Vive Cristo para siempre. Cuando ellos ven a su propio rey que les dice: guarden las espadas porque aquí nosotros no vamos a pelear. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a entregar a la voluntad misma de Dios. Señor, pero ¿y lo que nos espera? No se preocupen por lo que nos espere. Y lo que se nos va a venir encima, no se preocupen por lo que se nos va a venir encima. Abandonémonos en la perfecta voluntad de Dios. Porque esto se tendrá que ir desarrollando hasta que tenga feliz término. Vive Cristo para siempre. Pareciera que los discípulos dijeron: hasta aquí llegamos. Nos arrestaron a nuestro maestro. Mire cómo le están dando duro. Él no dice nada. Tiene poder para caminar sobre el mar. Tiene poder para multiplicar los panes, los peces. Tiene poder para hacer milagros. Tiene poder para bendecir a todo el mundo. Pero ahora, para él defenderse, ya no quiere hacer nada. Yo no sé, hermanos amados y amigos, qué tantas cosas estarían pasando por la mente de esos discípulos. Pero lo más aterrador recién había comenzado. A Cristo sea la gloria. De tal manera que ese viernes se convirtió para ellos en el viernes negro. En la pesadilla más desastrosa, más horrenda. Y el sábado más cruel. Pero cuando comenzó a amanecer ese primer día de la semana, ese domingo, las cosas comenzaron a tomar otro rumbo. Porque ahora se está diciendo que ese maestro ya no está en la tumba, que la piedra está removida. Y ahora había una alarma, ahora había un escándalo. Y el Señor, por ninguna parte. Y así, señoras y señores, transcurrió todo el domingo. Vive Cristo para siempre.
¿Qué produjo la presión en los 11 que quedaron? Porque uno de sus amigos recién se guindó a un lazo y se ahorcó. ¿Qué hizo la angustia, el dolor, la pena, la situación adversa, cuando todo se les vino encima? ¿Qué produjo? Produjo dos cosas. Produjo encierro y produjo miedo. ¿Eso qué nos está diciendo a nosotros? Que toda esa euforia, que toda esa gloria, que todo ese poder visto, que todas esas maravillas delante de ellos, todo se había venido abajo. ¿Y qué pasa cuando uno ve que todo se le viene abajo? Pues lo más lógico es recurrir al encierro. Y luego se apodera de las personas eso que se denomina temor, que también es miedo, que también es inseguridad, que también es vulnerabilidad, que también es desespero, angustia, dolor, tormento. Y yo pregunto, ¿qué es lo que ha hecho hoy que muchos seres humanos estén encerrados? No están encerrados dentro de una casa, no están encerrados en una cárcel, pero están encerrados dentro de sus propias vidas. ¿Y qué es lo que se les hace que se les vea con temores, con miedos? Pues las cosas que están viviendo, acompañadas de las que ya vivieron y sospechadas por las que faltan por llegar. Cuando todo eso se junta, lo más correcto, lo más normal es que se produzca el encierro. Y es lo que efectivamente sucedió. Es lo que efectivamente pasó. Y es lo que nos dice el capítulo 20 y el verso 19. Si puede bendecir al Señor, eso es extraordinario. Santo el nombre del Señor. Y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, para los discípulos del Señor, las puertas estaban cerradas. Para esos hombres de gloria, para esos hombres de bendición, para esos hombres que se sobreponían a lo que fuera y que estaban dispuestos a lo que fuera, en alguna ocasión le dijo uno, mi vida pondré por ti. Estamos hablando de que ellos no sabían lo que es el miedo. Habían perdido toda noción de los temores. Habían entrado en una libertad poderosa, gloriosa, extraordinaria, nunca antes experimentada. Pero en solo una semana, todo eso se vino abajo. Yo pregunto, ¿qué te pasó en diciembre? ¿Qué te sucedió en diciembre?
¿Qué te pasó en enero? O sencillamente, ¿qué te está pasando esta última semana? ¿Acaso has visto que también todo se te vino abajo? Pareciera que se te acabó la fe, pareciera que se te acabaron los ánimos, pareciera que perdiste el norte, pareciera que esto no tiene sentido. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero yo lo que sí sé es que para este grupo de 11 pareciera que todo se había acabado. Porque quiero decirle algo más. No solo se les había venido la semana negra encima, sino que ellos también habían caído en la provocación. Y algunos habían oído y habían dicho lo que quizás nunca pensaron que oirían y que hablarían. Entre otras cosas, maldiciones, mentiras, alabanzas al que vive para siempre. ¿Qué ha pasado entonces? Que no solo fue un diciembre negro, un enero negro, sino que también quizás dimos papaya. Y también cometimos errores. Y también de alguna manera somos culpables. También de alguna manera metimos la pata. Entonces no solo las puertas están cerradas. No solo hay miedo, sino agreguémosle algo. También hay un sentido de culpabilidad. Que cuando ese sentido de culpa se la unimos al encierro y se la unimos al miedo, eso es una bomba de tiempo. Es cuestión de unas horitas más para que haya una implosión, para que desde adentro explotemos y digamos, se acabó lo que se tenía que acabar. Usted dirá, pastor, pero ¿y a usted quién le cuenta las cosas? No, a mí no me las cuenta nadie. Las revela el Espíritu Santo a través de la palabra, que son dos cosas muy diferentes. Porque ni manejo telepatía, ni tampoco manejo hechicería, ni brujería. Pero sí creo en la guianza genuina del Espíritu Santo. Entonces hay 11 que de por sí ya están desbaratados, que de por sí ya no creen en nadie, porque en el que creían está muerto y ahora desaparecido. Y que esa gloria que disfrutaban y que esa bendición que disfrutaban se había acabado. En otras palabras, ellos por dentro estaban destruidos y por fuera estaban desmoralizados. Entonces, bueno, ¿qué decimos aquí? Entonces, todo lo que pasó en 3 años y medio se acabó. Se terminó. Todas esas bendiciones, todo eso que sentíamos, todo eso que disfrutábamos, entonces se tiene que acabar por una semana negra. Y lo primero que nos damos cuenta es la diferencia entre un líder como Jesús y un líder humano carnal. Cuando usted y yo cometemos errores,
¿Cómo nos agarran los líderes humanos? ¿Cómo nos tratan? ¿Qué manejo le dan ellos cuando usted y yo cometemos errores? Lo primero que vemos es que van llegando y van mirando como para arriba, menos mirándolo a uno. Como diciendo, fallaste, no te necesito. Metiste la pata, nada contigo. Eres un fracasado. Pero ¿qué pasa? Cuando llega el Señor a una congregación de 11 encerrados, destruidos, llenos de miedo. ¿Cómo llega el Señor? Llega tumbando cabezas, llega diciéndoles, Pedrito, y eso que te lo había advertido. Te mandé a orar, pero por aquí te entró y por aquí te salió. No, papito. Y Pedro, sí. No. Nuestro líder es diferente. Jesucristo es diferente. Esa persona que se llama Jesucristo, que un día vino a su vida, es diferente. Aunque usted esté viviendo la semana negra, el diciembre negro, el enero negro. Jesucristo es diferente. Aunque usted y yo hayamos contribuido mucho para sentirnos hoy como quizás nos estamos sintiendo. Y dice la palabra, porque esto es asombroso, yo me pongo a leer la Biblia y yo me quedo atónito. Y dice, cuando llegó la noche. ¿De qué nos habla eso? Que el Señor Jesucristo no le da largas cuando de su alma se trata. Cuando de su obra se trata, cuando de su pueblo se trata, el Señor no le da largas. Aleluya. El Señor nos ve que estamos a punto de irnos a un precipicio y Él no dice, bueno, mañana voy a ver si lo saco de abajo del hueco. No, Señor. Ese mismo día por la noche. Él no dijo, no, por ahí el martes los visito. Por ahí de aquí al jueves, de aquí al viernes, miro a ver qué hago. Dijo, no, Señor. Aleluya, acabo de resucitar. Me voy para arriba, me presento ante mi Padre. Y ahora mismo vuelvo a buscar a mis 11. Porque esos 11, ay Dios mío, ¿cómo estarán? Y por la misma noche llegó el Señor. Digo yo, ¿no se gloria usted de tener un Cristo como ese? Mire, usted no se imagina lo que usted y yo debemos de gloriarnos de tener un Cristo como el que usted y yo tenemos. Llegó por la nochecita, pero el asunto no es que haya llegado. El asunto es ¿a qué llegó? ¿A qué llegó? ¿A qué vino el Señor? ¿Y por dónde comenzó? ¿Quiere que le diga una cosa? El Señor siempre trabaja de adentro hacia afuera. ¿Sabe por qué? Porque lo que somos por dentro se va a reflejar afuera. Nadie refleja por fuera lo que no es por dentro, a menos que sea el hipócrita número 1 del mundo o el payaso número 1 por excelencia. Vive Jesús para siempre. Pero toda persona normal, sencilla, honesta, va a reflejar afuera lo que es o cómo se siente adentro. Vive Jesús para siempre. Ahora, llegó una persona que desde adentro es lo máximo.
y se llama Jesús. Jesús desde adentro es lo máximo, porque Jesús es amor, Jesús es liberación, Jesús es vida, Jesús es poder de Dios, Jesús es la gloria del Dios invisible. Llegó una persona sana, libre, con heridas, sí. Pero es que la bendición no nos priva de las heridas. Alabado el nombre del Señor. La bendición que tenemos de Dios en nuestras vidas no borra los golpes que hemos recibido. Nos miramos y ahí están los machetazos, las puñaladas, los disparos. Ahí están. Pero no nos producen muerte. A su nombre sea la gloria. Y dice, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, vino Jesús y se colocó en medio, como diciendo, yo necesito que ustedes me vean y que me vean bien. Y luego que se paró en medio de ellos, alabanzas al nombre del Señor, mandó una palabra a donde la tiene que mandar, adentro de nosotros. Porque el problema de ellos no estaba afuera, estaba adentro de ellos. Lo que había producido el encierro estaba dentro de ellos. Lo que había producido el miedo estaba dentro de ellos. Lo que había producido, aleluya, las reacciones externas de ellos estaban por dentro. Todo lo que había pasado esa semana negra estaba por dentro de ellos. Y era por dentro de ellos donde el Señor necesitaba producir cambios. Cambios. El Señor no necesita producir cambios en usted por fuera. Porque los cambios producidos por fuera no garantiza nada. Pero cuando el cambio se produce adentro, todo lo demás pasa a un segundo plano. El Señor llegó y dijo, Shalom. Le habló adentro, a ellos, al alma, porque era el alma la que había perdido la paz, era el alma la que había perdido la comunión, era el alma la que no tenía refrigerio, era la vida interior la que no tenía, aleluya, descanso, reposo, alegría, gozo. Era adentro donde había pasado todo lo que había pasado. Y llegó el Jesús y les dijo, paz a vosotros. O sea, le habló ¿a quién? Al alma de ellos, a su espíritu. Les habló adentro de ellos. Y esa palabra cuando entró, aleluya, ellos inmediatamente dijeron, wow, tenemos un líder que no vino a corregirnos, tenemos un líder que no vino a amenazarnos, tenemos un líder a decirnos, aleluya, que nos hemos equivocado, que hemos fallado, que lo hemos defraudado, que no le salimos con nada. No, llegó un líder diferente, llegó un líder que está diciendo, ustedes vivieron la peor semana y yo también, aleluya, soy muy culpable de eso, porque por culpa mía ustedes también han sufrido. ¿Por qué cree usted que los discípulos allá en la Nueva Jerusalén
en cada piso del muro, aleluya, del fundamento, están los nombres de ellos. ¿Y por qué cree que dice la Biblia que Cristo es el fundamento junto con los apóstoles? Alabanza al que vive para siempre. Escuche con cuidado. Y dice que cuando les habló adentro y que ellos ya sienten ahora alegría por dentro. Las cosas empiezan a cambiar cuando uno por dentro empieza a sentir alegría, gozo, ánimo. ¿O no es así? Y entonces el Señor ahora lo que hace es que les mostró las heridas. ¿Qué les mostró? Las heridas. Y luego no sé cómo haría para quitarse un poco el manto. Y les mostró también el qué. El costado. Donde el soldado romano le había metido la puñalada. Alabanza al que vive para siempre. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero ¿qué sucede cuando el Señor primero les habla a lo más profundo de su alma y luego les muestra sus heridas? ¿Qué les está diciendo? El que está aquí no es un impostor. El que está aquí es el mismo que ustedes vieron en la cruz, sangrante, herido, golpeado, humillado por el látigo de Roma. Yo soy esa misma persona que estoy aquí con ustedes. Yo soy Jesús. Yo soy el mismo que estuve 3 años y medio con ustedes. ¿Qué produjo? ¿Qué produjo, iglesia? Yo no sé si usted está conectado con la palabra o usted ya se me fue, no sé. Pero yo quiero que usted se conecte con la palabra. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué produjo? Dice, los discípulos se regocijaron. ¡Wow! ¡Wow! ¡Aleluya! ¿En dónde arrancó ese regocijo? Arrancó adentro. ¿En dónde arrancó esa gloria? Adentro. Y adentro comenzó a producirse la sanidad que sus vidas necesitaban. Desde adentro comenzó a ver la renovación. Desde adentro comenzó la vida nuevamente a despertar. La hidratación comenzó desde adentro. ¿Y qué pasa cuando a uno le llega la alegría? Lo primero que a uno se le va es el miedo. Y lo segundo que a uno se le va es las ganas de estar encerrado. Porque una persona que tenga alegría, una persona que tenga regocijo, va a querer cualquier cosa menos estar encerrado. ¿Quiénes son los que están encerrados? Los que perdieron la alegría, los que perdieron el regocijo, los que perdieron el gozo, los que perdieron la bendición. Pero ahora a ellos se les renovó otra vez el regocijo. El Señor Jesucristo llegó a donde tenía que llegar y ahora esa gente estaban ¿cómo? ¿Llenos de qué? ¿Llenos de qué? Mire la palabra por amor a Jesucristo. Mire lo que dice el verso 20. Se regocijaron. Pero ¿qué fue lo que les produjo regocijo? Oiga la palabra. Viendo al Señor.
Aleluya. Viendo a esa persona que ellos pensaban que había desaparecido, esa persona que ellos pensaban que ya no estaría más nunca con ellos, ahora volverlo a ver y volverlo a tener y tenerlo ahí y verle las heridas y verles el costado, les cambió la vida. La vida les cambia a la persona cuando Jesús llega. Usted quiere que la vida le cambie, permita que Jesús llegue. Usted quiere que la vida le cambie, permite que Jesús llene todos los espacios de su vida interior. Lo primero que se le va a ir es el encierro. Lo primero que se le va a ir, aleluya, es el miedo. Y cuando eso desaparezca y usted es libre, la vida cambió para siempre. A su nombre sea la gloria. Pero ¿qué pasa? Ahora ellos volvieron a ser lo que eran antes. Volvieron a ser lo que eran antes, porque ahora tenían al que tenían antes. No lo habían perdido, no se había ido, no había desaparecido. Yo le digo una cosa, Jesucristo no ha desaparecido de su vida. Jesucristo no se ha ido de su vida. Jesucristo, aleluya, está ahí. Está ahí. Esto para mí es impresionante. Esto a mí no solamente me llena, me aterra también. Que el Dios Santo, el Dios de la gloria, nos vea a nosotros como personas tan honorables, tan bellas, tan maravillosas, tan importantes. Yo no sé qué siente usted, pero yo siento cosas impresionantes. A su nombre sea la gloria. Porque son 11 que estaban convencidos que lo habían perdido todo, que todo se les había salido de las manos, que todo había desaparecido en 3 días de terror. Pero ahora se dan cuenta que nada se había perdido, nada había desaparecido y que ellos no estaban siendo ahora objeto de culpa, sino que sencillamente era algo por donde tenían que pasar para que se enamoraran más del Señor. ¿Para qué usted ha vivido lo que ha vivido? Para que usted entienda que sin el Señor usted no es nada. Para que usted entienda que Él es todo lo que usted necesita y que todo lo que usted pueda llegar a hacer lo podrá hacer de la mano con Él. A su nombre sea la gloria. Y ya para ir terminando, viene otra cosa muy importante. Alabanza del que vive para siempre. Vuelve a hablar por segunda vez y vuelve a decir: paz a vosotros. Pero con un adicional. Te cerró la Biblia, ¿cierto? Pero escuche lo más importante. El Señor ahora vuelve a hablar y vuelve a decir las mismas palabras, pero le agrega otra cosita. ¿Y qué cosita le agrega? ¿Qué cosita le agrega? Alabanza al que vive para siempre. Como el Padre me envió, así también
yo os envío a vosotros. ¿Por qué no se los digo al principio? Porque no estaban restaurados y porque no estaban llenos de gozo. Porque una persona que no esté restaurada y que no esté llena de gozo no sirve para servir. No sirve para ser de bendición. Para ser de bendición tenemos que tener alegría, regocijo, satisfacción, sentirnos libres por dentro para ahora sí poder ser útiles en las manos del Señor. Y termino con esto. El Señor les está diciendo: lo que yo comencé con ustedes no ha terminado. Lo que yo les prometí no ha terminado. La razón y el objeto por el cual me fijé en ustedes está en pie, es real, es verdadero, no ha cambiado en nada. Yo los necesito. Y no quiero que estén más encerrados. No quiero que tengan más miedo. Porque yo a ustedes los necesito afuera. Porque es afuera donde los voy a usar. Es afuera donde me voy a mostrar a través de ustedes. Es afuera donde voy a bendecir a través de ustedes. Pero yo los necesito regocijados, llenos de gozo, de alegría, de paz, de comunión con Dios. El propósito que Dios tiene con ellos estaba así, en pie. Es real y es verdadero. Y termino con esto. Dice el verso 23. Dice el 22 que les dio la pruebita del Espíritu Santo. Pero en el 23 dice: a quien remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Yo quiero este texto leerlo en otra versión de la Biblia. Y dice lo siguiente. Escuche la palabra. Si ustedes remiten los pecados de alguien, sus pecados serán remitidos. Si los retienen, serán retenidos. ¿Qué está diciendo? Si ustedes agarran a una persona y remiten los pecados de ellos al Señor, esos pecados serán remitidos al Señor. Si ustedes no le remiten los pecados a alguien, al Señor, esos pecados seguirán con la persona. ¿Qué significa entonces? Que la iglesia tenemos el poder de agarrar los pecados de alguien y remitírselos al Señor. Yo pregunto, ¿habrá alguna persona aquí que quiera que le remitamos los pecados suyos al Señor? Pónganse de pie. Si usted cree que en diciembre o enero usted pecó y usted quiere que yo le remita sus pecados,